lo compré. El tono serio de Jun Xiaxianzi asustó a Xiao Wan. Tartamudeó, lo compré por medio Jinsi de tercer grado. En el Mercado Libre. El vendedor me dio mucha pena y compré uno. ¿Lamentable? El ceño de Jun Xiaxianzi se frunció. ¿Medio Jinsi de tercer grado? Se asintió Xiao Wan rápidamente. Esa persona estaba muy triste. Una tarde entera y ni siquiera vendió uno. Cuando me lo estaba promocionando, me dio mucha pena, así que le compré uno a la señorita Yado para que jugara. Señorita, ¿qué es? Esta es una cuenta Jin. El rostro de Jun Xiaxianzi se tornó serio al explicar. Las cuentas Jin se hacen con energía Jin y son muy raras. El método para formarlas es único. Se ha perdido durante mucho tiempo. Esta cuenta Jin tiene muchos usos. Conozco un método para forjarla en una cuenta de trueno Jin. Sería muy poderosa. ¿Tan fuerte? Xiao Wan casi no lo podía creer. Pero sentí que esa persona estaba muy triste. Si las cuentas Jin son tan poderosas, ¿por qué no las vendió por medio Jinsi de tercer grado? Jaja. Así que hiciste un trato, dijo Jun Xiaxianzi. En este mundo, siempre hay gente excéntrica que disfruta engañando al mundo para divertirse, pero su tono no era seguro. Señorita, ¿por qué no me acompaña a buscar a esa persona? Recuerdo dónde estaba. Dijo Xiao Wan apresuradamente. Así, la señorita podría solicitar el método para formar la cuenta Jin. Si no, aún podría comprar todas las cuentas Jin. Al oír esto, Jun Xiaxianzi se puso de pie rápidamente. Tras regresar a la montaña, Suomo reanudó su trabajo de elaboración de dance. La cuenta Jin fue solo un pequeño desvío. Lamentó la pérdida de 8 piezas de Jinsi de tercer grado durante un tiempo. Pero el impacto de este incidente fue aún mayor para Puyao. Puyao guardó silencio durante varios días, pero no encontró una solución. Después de 3000 años, las cosas habrían cambiado. Al menos, eso pensaba Suomo. Suomo no tuvo tiempo de investigar el uso de las cuentas Jin por el momento. Tenía demasiadas cosas que hacer. Las ventas de las píldoras del Cuervo Dorado eran muy buenas, pero eso también significaba que necesitaba dedicar más tiempo a la elaboración de dance. Sobre todo en esta situación, donde necesitaba Jinsi. Además, la tentación de la semilla de fuego de cuarto grado no era solo para los demás. Era una tentación incluso para él. Pero tras tragarse 50 píldoras del Cuervo Dorado, Suomo no generó el fuego del Cuervo Dorado. Cada vez, sentía una brisna de calor que se absorbía en su cuerpo, y con la misma rapidez, el calor era como hielo derretido, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Esto le hizo sospechar mucho de la eficacia de la píldora del Cuervo Dorado. Aunque era un lindan que él mismo había creado, no estaba nada seguro de su eficacia. 50 píldoras del Cuervo Dorado. Convirtiéndolas en Jinsi, no era poca cantidad. Le dolía un poco el corazón y estaba desconcertado. ¿Era que la esencia del sol dentro de la píldora del Cuervo Dorado era demasiado poca? La razón por la que se había determinado que la píldora del Cuervo Dorado podía formar el fuego del Cuervo Dorado era que contenía esencia del sol, pero la cantidad era extremadamente pequeña. Si quería usar la píldora para formar el fuego del Cuervo Dorado, no sabía cuántas tendría que usar. De repente, recordó una idea que había tenido una vez cuando estaba preparando las píldoras del Cuervo Dorado. Si usara arte de la llama carmesí como principal y la formación de sello de fuego Li como auxiliar, ¿cómo sería el Indan que crearía? En ese momento, tenía 3 opciones. Esta había sido una de ellas. Al principio, abandonó este plan de acción porque cambiaba la relación entre los fuegos primario y auxiliar, lo cual afectaría a muchos otros aspectos. Pero ahora tenía tiempo suficiente para pensar en resolver los problemas. Además, tras tanto tiempo elaborando píldoras del Cuervo Dorado, había acumulado una rica experiencia. Si usara ese método para elaborar Lindan, la cantidad de esencia del sol sin duda no sería poca. Decidió intentarlo aunque la probabilidad de fracaso era muy alta. La creación de la primera píldora del Cuervo Dorado había sido accidental. En el proceso, había experimentado numerosos fracasos, pero la píldora del Cuervo Dorado también le había proporcionado enormes ganancias.
Había disfrutado de una buena experiencia. Decidido a moverse inmediatamente, regresó a su sala de Dan. Sin duda, su primera vez fue un fracaso. Suomo volvió a percibir el familiar olor a quemado. No se desanimó. El fracaso estaba dentro de sus expectativas. Y, comparado con la última vez, era mucho más rico. Los ingredientes de la píldora del ayuno estaban a su disposición. Usar arte de la llama carmesí, como llama principal y la formación de sello de fuego Li como llama auxiliar. Parecía un cambio simple, pero resultó en cambios extremadamente complejos. Primero, se tuvo que ajustar el equilibrio entre la fuerza de arte de la llama carmesí y la formación de sello de fuego Li. Además, se desconocía si los ingredientes de la receta original eran lo suficientemente fuertes como para tolerar una mayor cantidad de esencia solar. De los dos, le preocupaba más el segundo punto. Combinar los ingredientes y las proporciones era un campo de estudio extremadamente profundo. Ni siquiera su maestro lo dominaba bien. Le preocupaba que, si era necesario cambiar la proporción y se requerían hierbas Lind de mayor nivel, ¿podría mantenerla? Incluso con su riqueza en constante aumento, si iba a comprar los ingredientes para la elaboración de Dan, especialmente los de alto nivel, solo podría ir de compras. Comenzó sus aburridos experimentos. Tenía un pergamino de jade en sus manos que anotaba las condiciones generales de cada uno de sus intentos. Sabía que no tenía tantos conocimientos ni experiencias como su maestro. Lo único que podía hacer era avanzar poco a poco, intentándolo una y otra vez. A los ojos de muchos otros, este era ciertamente el método más tonto, pero era la única opción que tenía Suomo. Justo cuando Suomo estaba intentando hacer un nuevo Lindan, Jun Xiaxianzi y su criada, Xiao Wan, recorrían el mercado libre a diario, tratando de encontrar a ese hombre de cara cerosa que vendía canicas. En los días siguientes, Suomo no hizo ningún progreso. De repente, Pu Yao, por iniciativa propia, le dijo: «Te enseñaré a usar las cuentas Jin para forjar algo, véndelo, seguro que se venderá a buen precio». «¿Qué?», preguntó Suomo distraídamente. En ese momento, su mente estaba completamente ocupada pensando en cómo crear un nuevo Lindan. «Cuentas Jin trueno», dijo Pu Yao con seguridad. «Puede que la gente no reconozca las cuentas Jin, pero las cuentas Jin trueno, sin duda las reconocerán». Pu. Suomo decidió comunicarse con Pu Yao. 3000 años. Tus cosas son de hace 3000 años, nadie las conoce ahora. Si no las conocen, no las comprarán, y si no las compran, no tendrán Jinsi. Pu Yao dijo, insatisfecho: ¿crees que todos son tan ignorantes y cerrados como tú? ¿Y nunca has oído hablar de las cuentas de trueno Jin? Mirando al obstinado Pu Yao que todavía no aceptaba la realidad, Suomo negó con la cabeza: no me hagas perder el tiempo. Pu Yao se enfureció: yo. Detente. Suomo se dio la vuelta: no digas que eres un cielo Yao. Pu Yao casi se atragantó con el aire. Al ver la expresión deprimida de Pu Yao, por alguna razón, Suomo se sintió bien. El cansancio de los últimos días parecía haber desaparecido. Con aire de suficiencia, regresó a la sala de Dan y comenzó una nueva ronda de experimentos. Tras visitar la cueva de la espada una vez, el miedo de Suomo a Pu Yao pareció desvanecerse en una noche. Nunca antes se habría atrevido a hacer una broma así. Tras la evaluación de la secta, Suomo parecía haber dedicado todo su tiempo a elaborar las píldoras del cuervo dorado. Esto provocó que la habilidad de su arte de la llama carmesí aumentara drásticamente. Era una lástima que, sin los pergaminos de jade del siguiente nivel, no pudiera avanzar al siguiente. Ahora mismo, podía manipular fácilmente la fuerza del arte de la llama carmesí. A medida que la píldora del cuervo dorado se hacía más famosa en Dongfu, se convirtió rápidamente en el lindan distintivo de la secta de la espada Wukong. Para ayudar a Suomo a elaborar las píldoras del cuervo dorado, Yan Le Sibo le compró especialmente un caldero Dan de segundo grado. Era la envidia de muchos. Durante la evaluación de la secta, la reputación de Suomo había aumentado gracias a su espectacular actuación. Su oponente, Luo Li, también había resultado herido, pero no contaba con un maestro capaz de obtener Dan. Si Feng Rong estaba furiosa con Luo Li por excederse y lo trataba como si fuera aire. Como resultado,
las heridas de Luoli tardaron un mes en sanar. Cuando la noticia de que el mayor Siji Gonzanin, Suji y Sujicia habían ido a ver a su Omo llegó a sus oídos, Luoli casi escupió sangre. Sus energías se desequilibraron y su recuperación se retrasó 10 días. Durante el tiempo que Luoli estuvo convaleciente, salvo los primeros días, Ao Min no lo visitó ni preguntó por él. El líder de la secta lo había visitado una vez, lo que conmovió mucho a Luoli. Tras recuperarse, Luoli se recluyó al instante. Parecía haber desaparecido de repente. Todos discutieron un rato antes de cansarse. Sin duda, la impresión que los demás tenían del zombie Sumo Sixion mejoró mucho. En el salón Donfu, todos estaban reunidos. Sin embargo, nadie tenía buen aspecto. Habían pasado muchos días, pero aún no habían encontrado nada. Quedaban muy pocos rastros de las estrellas del día. No podían determinar la ubicación general, y con el paso del tiempo, los rastros que quedaban disminuían. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar al Yaomo herido también disminuiría. Donfu es realmente muy popular. Hay demasiadas energías circulando. Las huellas del evento se han disipado, dijo Yuan Li con una mueca. Era el individuo más hábil en la detección de energías del grupo. Todos tenían grandes esperanzas depositadas en él. Pero hasta ahora, no había podido encontrar ni un rastro, y se sentía avergonzado. John Xiaxianzi lo consoló: «Señor Yuan, no se apresure. Estamos aquí para hacer lo mejor que podamos y el resto depende del destino. Todos han notado que, aparte de nosotros, parece que hay otro grupo que está tratando de encontrar al Yaomo», dijo un cultivador con corona plateada. «¿Oh, Wen Tiesanren encontró algo?». John Xiaxianzi no pudo evitar preguntar. «Sigo sintiendo que alguien nos sigue en la oscuridad. ¿Alguien más lo ha sentido?», preguntó Wen Tiesanren con preocupación. «Yo también he tenido ese sentimiento», asintió Yuan Li. Los hermosos ojos de John Xiaxianzi escudriñaron los alrededores. Al ver las diversas expresiones, no pudo evitar suspirar. Si el maestro Jie estuviera aquí, ¿se comportarían así? Todos eran prácticamente iguales en su cultivo y eran personas orgullosas. Solían cultivar solos. Esta vez, la mayoría venía por obligación. Sin una persona fuerte que los guiara, eran como un montón de arena. «Viejo puedes simplemente no mirar el Indan. ¿Has encontrado algo?», dijo Jun Xiaxianzi con una sonrisa. «¿Encontrado?». No. El llamado viejo era un anciano. Tenía el pelo y la barba blancos, la piel arrugada. Era experto en el arte de hacer dance. Lo habían invitado, pero no solía hablar. Sin embargo, poseía una profunda y desconocida cultivación, y nadie se atrevía a subestimarlo. De repente, suspiró: «Donfu puede ser un lugar pequeño, pero aún conserva algunas perlas». Esta píldora del cuervo dorado, el fabricante tuvo la idea de añadir esencia del sol al Dan. Este anciano las admira. «¿De qué sirve?». John Lee frunció el ceño y preguntó con indiferencia. «Quizás sea posible formar fuego de cuervo dorado de 4º grado», dijo el viejo lentamente. Al oír esto, todos se quedaron en silencio al instante. «¿Fuego del cuervo dorado de 4º grado?». Wen Taexianuan miró con incredulidad el pequeño Lindan en manos del viejo «Veo que este Lindan no tiene mucha energía Lin. Ni siquiera puede entrar en el 2º grado. ¿De verdad puede esto crear el fuego del cuervo dorado?». Las otras personas también tenían distintos niveles de incredulidad en sus caras. Un Lindan de 1º o 2º grado capaz de crear un fuego cuervo dorado de 4º grado parecía una quimera. El fuego cuervo dorado de 4º grado era una semilla de fuego excepcional con la que la gente soñaba. Salvo unas pocas sectas que contaban con los métodos para crearlo y capturarlo, prácticamente no había otro método para obtenerlo. Si alguien pudiera obtener el fuego cuervo dorado de 4º grado consumiendo un solo tipo de Lindan, incluso si este fuera de 4º grado, innumerables personas querrían comprarlo. Los presentes eran todos Hindan Xiu. Sabían perfectamente que la diferencia entre los artículos de menor y mayor calidad no se superaba con creces. Por eso también era enorme la diferencia de precio entre los artículos de menor y mayor calidad. Pero ahora oían que un Lindan que no superaba al de 2º grado podía hacer fuego del cuervo dorado. Era como un chiste.
Si quien lo decía no hubiera sido el viejo el más hábil en la elaboración de dance entre ellos, todos lo habrían considerado loco. Este es un lindan de primer grado, dijo el viejo sin prisas. Contiene una pizca de esencia solar. Esta esencia solar, una vez formado el dan, es cálida y fácil de manipular. En teoría, podría formar el fuego del cuervo dorado. Claro, solo en teoría. Solo ahora todos dejaron escapar un suspiro y expresaron así debería ser. Esta cantidad de esencia solar es insuficiente. Para formar el fuego del cuervo dorado, si no se necesitaran decenas de miles de píldoras, probablemente no se lograría. Pero aunque esta esencia solar no pueda formar el fuego del cuervo dorado, es extremadamente llama pura. Es perfecta para añadirla a otras semillas de fuego. Naturalmente, nadie aquí la necesita, pero es un excelente regalo para la próxima generación, dijo el viejo con una sonrisa. Al oír esto, todos asintieron. Sin excepción, todos eran Hindan. Si esto pudiera encender el fuego del cuervo dorado, les interesaría. Pero si solo fuera esencia del sol, no les resultaría muy atractivo. Los presentes no eran errantes y tenían muchos discípulos. Incluso si fueran errantes, tendrían discípulos. La píldora del cuervo dorado era de baja calidad, pero esa pizca de esencia del sol podía añadirse a todo tipo de semillas de fuego y elevar su calidad. Es un lindan muy útil, perfecto para recompensar a los discípulos. Con las palabras del viejo esto está bastante bien. ¿Dónde podemos comprar esta píldora del cuervo dorado? Al oír que el lindan contenía una pizca de esencia del sol, no pudo evitar preguntar. Los demás también esperaban expectantes. Jaja, es una pequeña secta llamada secta de la espada Wukong. El viejo se giró para preguntarle a Tian Sonsi, ¿estás familiarizado con la secta? Tian Sonsi se sorprendió al oír hablar de la secta de la espada Wukong. Al oír la pregunta del viejo respondió rápidamente, la secta de la espada Wukong suele ser discreta. De no ser por un incidente reciente, no me habría dado cuenta de que existe una secta local tan poderosa. ¿Cómo?, preguntó Yuan Li con curiosidad. Como Xiuse Hindan, el cultivo de Tian Sonsi no era inferior al de ellos. Y su rama siempre había ostentado el poder en Dongfu. Para que él la considerara una secta fuerte, el poder de la secta no podía subestimarse. Al ver la curiosidad de todos, Tian Sonsi narró lentamente. Hablando de la secta de la espada Wukong, debemos mencionar la reciente aparición. En esta generación de la secta de la espada Wukong, hay un genio asombroso llamado Wei Zhen. Esta persona es de baja cuna, pero está obsesionado con la espada. Para cultivarla, se ofreció como sirviente de la espada. Tras trabajar y estudiar arduamente, finalmente alcanzó el Suji. En su Suji, la esencia de la espada voló hacia los cielos y resonó a su alrededor. La vi personalmente y fui a observar en la oscuridad de la noche. Solo entonces descubrí que esta secta de la espada Wukong merece gran fama. ¿Alguien ha oído hablar de espada del dragón de hielo? La expresión de Wen Taisiano cambió, la espada del dragón de hielo, que sorprendió a todo Yao Han en el pasado. Los demás también mostraron expresiones de asombro. Justo la persona asintió Tian Sonsi. Me avergüenza admitirlo. Si no hubiera ocurrido una aparición cuando Wei Zhen entró en Suji, no habría sabido que una persona tan capaz estaba en nuestro Dongfu. La píldora del cuervo dorado de la que habla el viejo fue elaborada por Sifen Rong, de la secta de la espada de Wukong. Ella cultiva el Hindan, y es la más hábil en la elaboración de dans de los 4 Hindan de la secta de la espada de Wukong. Yubai estaba mejor informado sobre el tema que Tian Sonsi, e inmediatamente continuó, el maestro puede que no lo sepa. Esta píldora del cuervo dorado no fue hecha por el anciano Si, sino por su discípulo Suomo. Supuestamente, fue un accidente cuando apenas estaba empezando a aprender. Este discípulo tiene un gran talento para hacer dan. El viejo no pudo evitar elogiar. La expresión de Tian Sonsi no pudo evitar cambiar y de repente soltó, esta secta de la espada Wukong realmente va a crecer. Al ver la mirada de los demás, explicó, quizás nadie lo sepa, este Suomo era un desconocido antes, pero logró obtener una medalla de jade de brote primaveral cultivando lianqi. Su talento es asombroso. Y en lianqi, también logró comprender la esencia de la espada. Este talento es excepcionalmente asombroso.
Nunca pensé que fuera tan talentoso para crear dance. Los cielos han bendecido a la secta de la espada Wukong. Los demás también mostraron su acuerdo. De los 3 puntos que mencionó Tianzong Si, solo uno bastaba para que alguien fuera considerado excepcional, pero reunir las 3 cualidades en una sola persona. Sin duda, ese era un genio excepcional. La secta de la espada Wukong, con un maestro consumado como la espada del dragón de hielo y genios como Wei Zhen y Su Mo en la siguiente generación, era casi seguro que tendría 100 años de prosperidad. La gente sentada pensaba en sus propias sectas y tenía pensamientos diferentes. Ya que la espada del dragón de hielo está en Dongfu, ¿por qué no le hacemos una visita y, ya que estamos, encargamos un lote de píldoras del cuervo dorado? Ja, ja, ¿qué opinan?, dijo el viejo He. De este grupo, era el que más interés tenía en la secta de la espada Wukong. Todos los demás estuvieron de acuerdo. Todos los presentes eran astutos. Para forjar buenas relaciones con una secta que iba a prosperar, no hacía falta mencionar los beneficios a futuro. Su Mo estaba sentado frente al caldero Dan, con ambas manos sobre la placa de los 8 trigramas. Su expresión era concentrada. Una luz dorada y clara descendió y aterrizó en su mano antes de desviarse hacia el caldero Dan. Había alcanzado el límite de lo que podía hacer con arte de la llama carmesí, y redujo la formación de sello de fuego Li al mínimo posible. Dentro del caldero, una esfera de medicina, envuelta por la luz dorada, bullía sin cesar mientras flotaba en el aire. La formación de sello de fuego Li que se encontraba debajo liberaba calor. Al sentir cómo la esencia del sol se fundía lentamente con el líquido, Su Mo aumentó repentinamente su conciencia. Supo que había llegado el momento crucial. La velocidad a la que la esencia solar se fusionaba era extremadamente lenta al principio, pero tras penetrar en el líquido, aumentaba repentinamente. Era importante controlar cuidadosamente el poder del arte de la llama carmesí. Si no tenía cuidado, lo perdería todo. Su Mo había fracasado muchas veces en esta coyuntura crucial. Maricón. De repente apareció un humo gris de líquido hirviendo. Su Mo pensó mentalmente que algo estaba saliendo mal, pero antes de que pudiera reaccionar, el líquido se convirtió en una bola de ceniza. Maldita sea. Su Mo se sentó desanimado. Tras preparar Dan continuamente, su energía limb estaba casi agotada. Tenía los ojos inyectados en sangre y una expresión cansada. La sala de Dan estaba llena de restos de Dan fallidos, el olor era repugnante. Hasta ahora no lo había conseguido ni una sola vez. Sin embargo, no era que no hubiera aprendido nada. Hoy, en este último intento, por fin encontró el problema. Entre los diversos materiales para la píldora de ayuno, había uno que no toleraba una intensidad tan alta de esencia solar. La esencia solar podía parecer ligera y pequeña, pero era mucho más fuerte que la formación del sello de fuego Li. Esta hierba Ling, llamada hierba de Mel Jeds, no soportaba ser procesada por una llama tan intensa. Necesitaba encontrar una hierba Ling que pudiera soportar el aumento de la esencia del sol, con atributos similares a la hierba de los Mel Jeds. Su Mo no podía evitar tener dolor de cabeza. Este era el problema que más le preocupaba. En cuanto a los atributos y la teoría de la medicina, estaba completamente ciego. Suspiró. Parecía que su idea tendría que hacerse realidad en el futuro, pero seguía insatisfecho. Decidió echar un vistazo a la sala de registros del maestro para ver si encontraba una hierba Ling con efectos similares a los de la hierba Mil Jade. Mientras reflexionaba, salió de la sala de baile. Sicción. Swin vio a Su Mo salir de la sala de Dan y sus ojos se iluminaron. Se acercó apresuradamente. Ese gran barco ha llegado a nuestra secta. ¿Un barco grande? ¿Qué barco grande?, preguntó Su Mo, con la mente dispersa, instintivamente. ¿No recuerdas Sicción? El gran barco que nos sobrevoló antes. Le recordó Swin. El gran barco que sobrevoló. Su Mo se estremeció de repente y se sobresaltó. Ese barco tan intimidante le había causado una gran impresión. Se apresuró a preguntar, ¿qué hace el barco aquí? No lo sé, Swin negó con la cabeza. Parecía que estaban conversando muy bien con el Cibo, pero escuché que estaban aquí investigando las estrellas durante el día. ¿Estrellas del día? Su Mo sintió un nudo en la garganta. De repente,
recordó el término que la grulla de papel rosa también le había dicho. Por alguna razón, sintió que ese estrellas del día estaba conectado con él. Se le olvidó a Sixion. Ah, sí, ya lo recuerdo, Sixion estuvo en Suji ese día. Dijo con tono lastimero. Qué lástima que Sixion no lo haya visto, es muy raro ver estrellas a plena luz del día. Suomo sintió un ligero frío en el cuerpo. Si antes solo sentía que estaba conectado con él, ahora estaba seguro de que esta estrella del día definitivamente lo estaba. ¿Cómo podía ser posible semejante coincidencia? Solo él, definitivamente no relacionaría la aparición con él mismo. Él no pudo, pero Pu Yao sí. Pensando en ello, dejó a Swin y rápidamente regresó a la sala de Dan. Al entrar en la sala de Dan, Suomo se adentró en su mar de conciencia. Pu Yao escuchaba distraídamente la tableta de sonido. Pu, ¿fuiste tú quien causó esas estrellas durante el día? Suomo sintió que su voz temblaba. Yo. Pu Yao ni siquiera parpadeó y negó con la cabeza secamente, no. Suomo dejó escapar un suspiro al instante. Pu Yao podía tener muchos defectos, pero nunca se negó a admitir lo que hizo. Pero las siguientes palabras de Pu Yao asustaron a Suomo casi hasta la muerte, no fui yo, fuiste tú. Yo. Suomo señaló su propia nariz y preguntó tontamente. Cierto fantasma muerto necesitaba energía estelar y tomó prestado tu cuerpo. Pu Yao se estaba riendo claramente de sus desgracias. En ese momento, ya lo dije, se pasó de la raya. Suomo estaba en las nubes. Tartamudeó, ¿quieres decir que hay alguien más aquí? Antes de que Pu Yao pudiera responder, Suomo escuchó que alguien tocaba a la puerta. Sixion, el líder de la secta te solicita que vayas al salón Wukong. Hay invitados que quieren conocerte. Divagaciones del traductor, la gente quiere ver a Suomo. Y Suomo ahora sabe que hay más que solo Pu Yao dentro de su cabeza. Suomo, encontrando inspiración en una emergencia, lanzó un gemido horrible y luego se desplomó en el suelo. Afuera de la sala de Dan, el discípulo escuchó el lamento de Suomo y preguntó con pánico, Sixion. Sixion. ¿Estás bien? No hubo respuesta. Swin, que había estado atento a la situación, corrió apresuradamente y gritó desde el otro lado de la puerta, Sixion. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Aún no había respuesta desde adentro. Swin se preocupó muchísimo al instante y, sin importarle que la regañaran, abrió la sala de Dan y vio a Suomo inconsciente en el suelo. Swin se sorprendió, pero no cometió ningún error. Le gritó secamente al discípulo que había venido a preguntar por Suomo, ve a avisarle al líder de la secta. El discípulo, muerto de miedo, salió corriendo. En el salón Wukong, Pei Yuanran y los demás atendían al grupo de Jun Xia Xianzi. Este grupo, que venía de visita a la secta de la espada Wukong, realmente les daba prestigio a Pei Yuanran y a los demás. Naturalmente, Pei Yuanran y los demás fueron corteses y cálidos. Tanto el huésped como el anfitrión fueron extremadamente amables. Tantos Hindan Xiuse, no solo en Dongfu, sino incluso en Luna del Cielo Jie, formaban un grupo excepcional. Los discípulos que servían a su lado, además de mirar con los ojos abiertos y la boca abierta, se sentían sumamente honrados. Antes de que Wei Zhen tuviera Suji, la secta de la espada Wukong era desconocida en Dongfu. Ahora, incluso un grupo de los poderosos maestros de Ola Brillante Jie se había rebajado a visitar la secta. Ninguna otra secta había recibido tal honor en Dongfu. Quizás, en todo Kunlun Wenjing, el Jie de la Ola Brillante no era nada. Pero gobernaba a 31 pequeños Jie, incluyendo al Jie de la Luna Celestial. Incluso los fuertes maestros del Jie de la Ola Brillante eran muy respetuosos con Xinyan Sisu. Solo ahora los discípulos supieron que el frío y taciturno Xinyan Sisu era tan fuerte. A sus ojos, su secta se volvió aún más misteriosa. La conversación fluyó por la secta de la espada Wukong. Tras confirmar la identidad de Xinyan, Jun Xia Xianzi y los demás intentaron ganárselo. Estaban muy decepcionados de que Wei Zhen no pudiera salir de la cueva de la espada. Al no poder conocer a Wei Zhen, quien se rumoreaba que había creado una aparición en Suji, no era una pérdida de tiempo si podían conocer a Suomo, quien poseía tantos talentos. Para algunos, como el viejo el interés por Suomo superaba con creces el interés por Wei Zhen. En ese momento,
El discípulo que había ido a llamar a su amo intervino. Oh, no, oh, no. Pei Yuanran frunció el ceño con insatisfacción. Preguntó con voz grave, ¿por qué tienes tanto pánico? Al ver el disgusto del líder de la secta, el discípulo se puso aún más nervioso y tartamudeó, líder de la secta. Suomo Sixion. Sixion se desmayó. Al escuchar esto, Si Feng Rong se puso de pie de repente. ¿Qué pasó? Dilo despacio. Gritó Pei Yuanran. Su voz transmitía el encantamiento de sonido claro. Todos sintieron que sus mentes se aclaraban y no pudieron evitar felicitar mentalmente a Pei Yuanran por su cultivación. Tras el grito, la mente del discípulo de la secta externa se aclaró de repente. Su voz se volvió clara y sus palabras sencillas. Su homosicción llevaba varios días preparando Dan sin descanso y su mente estaba frágil. Cuando este discípulo informaba a Sixion, oyó de repente un grito proveniente de la sala de Dan. No hubo respuesta a sus siguientes preguntas. Su insigia abrió la puerta y encontró a Sixion inconsciente en el suelo. Al verlo, su tez estaba terriblemente mal. Debía de haber pasado muchos días desde que salió de la sala de Dan. Al oír esto, Si Feng Rong se puso de pie. Todos, por favor, discúlpenme. Después de terminar, comenzó a apresurarse hacia el jardín del jengibre fragante. En ese momento, Pei Yuanran levantó las manos en señal de disculpa. Esta Chimei está preocupada por su discípula y perdió la compostura. Por favor, discúlpenla. El líder de secta Pei es demasiado serio. Si nuestra secta tuviera tales genios como ancianos, seríamos iguales, dijo el viejo He. Los demás asintieron. Sí, tu secta tiene mucha suerte. En mi secta, los discípulos son mediocres y no tienen grandes logros. Cada vez que pienso en ello, no puedo quedarme quieto y temo que el fuego de la secta se extinga con mi generación. Entonces sería un crimen imperdonable. Yuan Li no pudo evitar añadir. Todos sintieron una gran empatía por las palabras de Yuan Li. Pei Yuanran tenía una expresión alegre. Al principio, él y los demás habían sentido lo mismo que Yuan Li. Líder de secta Pei. El viejo escogió sus palabras y dijo, para ser capaz de hacer píldoras del cuervo dorado justo cuando ha empezado a aprender a hacer dance, el discípulo de tu secta posee un gran talento para ello. Este anciano rara vez ha visto algo igual en todos estos años. Luego suspiró, durante todos estos años, este anciano ha visto muchos talentos extraordinarios. Al envejecer, ha descubierto que todo es igual. Con el talento, siempre se intenta extraer cosas de él, y esto hace que muchos genios flaqueen y mueran prematuramente, obstaculizando su progreso. El líder de secta Pei debe tener mucho cuidado. Tuve que decir lo que pensaba. Si he ofendido, líder de secta Pei, por favor, tenga paciencia. Al oír esto, Pei Yuanran se quedó atónito. Se puso de pie e hizo una profunda reverencia al viejo He. ¿Cómo es posible que éste no sepa las palabras preocupadas del viejo He? Lo recordará en lo más profundo de su corazón. Xin Yan y Yan Le también se pusieron de pie con gravedad e hicieron una reverencia hacia el viejo He. El ambiente en el salón Wukong se volvió tenso. Las palabras del viejo He habían conmovido a mucha gente. Cada secta tenía discípulos destacados, pero tal como había dicho el viejo He, estos talentosos discípulos tuvieron destinos difíciles. Después de que ocurrió tal incidente, todos perdieron el interés en conversar y después de pedir un lote de píldoras Golden Crow, se despidieron. Cuando Si Feng Rong regresó corriendo al jardín del jengibre fragante y vio el lamentable estado de su mo, se tragó con fuerza las palabras de rabia que habían salido de su boca. Pero aún había una furia apenas disimulada en su voz. A partir de hoy, durante un mes, no se te permite entrar en la sala de Dan. Suomo hizo una mueca por dentro. No haber podido entrar a la sala de Dan durante un mes significaba que, durante ese mes, no tenía ninguna fuente de ingresos. Casi todos sus ingresos provenían de la elaboración de píldoras de cuervo dorado. Las hierbas y hierbas de los campos de Ling, salvo plantas como la cola de zorro nevada, que no se podían usar para elaborar Dan, había planeado dejar el resto para su propio uso. Pero al pensar que había logrado salvar su vida temporalmente, Suomo se sintió feliz por dentro. Frente al furioso maestro, Suomo se mostró muy inseguro y solo pudo murmurar su aprobación.
Tras una fría mirada a Suomo, Si-Feng-Rom dejó atrás algunos Lindan restauradores antes de marcharse. Suomo estaba muy conmovido. La maestra podía tener muchas palabras y rostros fríos, pero realmente estaba preocupada por él. Antes, se sentía desafortunado por tener una maestra tan malhumorada, pero ahora sentía que su suerte no era tan mala. Cuando Si-Feng-Rom regresó apresuradamente al salón Wukong, los invitados ya se habían marchado. Pei Yuanran y los otros dos permanecían sentados en silencio en el salón Wukong. Mientras esperaba a Si-Feng-Rom, Pei Yuanran le repitió las palabras del viejo He. Si-Feng-Rom también tenía expresión preocupada. Si no fuera por el recordatorio de hoy del viejo He, todos habríamos pasado por alto este problema. Pei Yuanran dijo con gravedad, pensándolo bien, estábamos realmente demasiado impacientes. Lo mismo le pasó a Wei Zhen al entrar en la cueva de la espada. Y lo mismo le pasó a Suomo al crear la Dan. Ya le he prohibido hacer dans durante un mes. Si-Feng-Rom dijo de repente, este asunto, fue mi culpa por no haberlo hecho. Pei Yuanran agitó la mano, todos tuvimos la culpa. Sí. Yan le tenía una expresión de pesar, la venta de la píldora del cuervo dorado era demasiado buena. Me impacienté porque me presionaban y fui a buscarlo. Pensándolo bien, ganar Jinzi es fundamental para la supervivencia de la secta. Si algo le sucediera a Suomo por este asunto, sería una verdadera pérdida, habríamos perdido mucho. Es bueno restringirle la formación de dans. Pei Yuanran dijo solemnemente, Sidi, supervísalo mientras practica con la espada. No esperamos que logre ningún logro. Su talento con la espada no es malo, pero tiene demasiadas aficiones, y le cuesta ser fiel a una. Si no hay sorpresas, sus logros con la espada no serán tan buenos como los de Wei Zhen. Todos habían alcanzado el Jindan y lo veían con claridad. Incluso Si-Feng-Rom asintió levemente. Suomo empezó cultivando plantas Ling. Luego aprendió a hacer Dan y luego a usar la espada. Su conocimiento era muy amplio. No estaba dispuesto a desperdiciarlo, así que sus logros con la espada probablemente serían muy limitados. Pero los demás talentos de Suomo son realmente excepcionales. Si no aprende a hacer dance con Chimei, su talento se perdería. No esperamos que cultive la espada. Podríamos cultivar su interés en otras áreas, como la forja del segundo Sidi, podríamos intentarlo. Pei Yuanran continuó, pero las palabras del viejo me lo recordaron hoy. El cuerpo de Suomo es demasiado débil. Quizás no pongamos expectativas en su habilidad con la espada, pero podríamos fortalecerlo y evitar que pierda el conocimiento en el futuro. Antes de que su cuerpo se fortalezca, no dejes que vuelva a caer en la forja. Segundo Sidi, esto dependerá de ti. Sí. Xinyan soltó una palabra. En sus ojos entrecerrados, 2 puntos de luz fría brillaron. Nadie opinaba sobre los planes de Pei Yuanran. Incluso Si-Feng-Rom consideró que no dejar que Suomo se dedicara temporalmente a la elaboración de dance era una decisión correcta. Después de que todos se marcharan, una pizca de preocupación se dibujó en el rostro de Pei Yuanran. Suomo tenía un problema, y luego Wei Zhen. Ahora se arrepentía un poco de haber enviado a Wei Zhen a la cueva de la espada tan pronto. En la oscura y sombría cueva de la espada, la ropa de Wei Zhen estaba teñida de sangre, que le manaba por la comisura de la boca. Su torso estaba desnudo, con marcas grandes y pequeñas entrecruzadas, alarmante. En contraste con su estado mental aturdido y cansado, el arco iris divisorio brillaba y centelleaba en sus manos. Era como el arco iris después de la lluvia, con un color vibrante y fresco. Wei Zhen acarició con cariño el cuerpo de la espada. La espada de 7 colores zumbaba suavemente, como si le respondiera. En total, había 18 niveles en la cueva de la espada. Desde el primero, había ido bajando paso a paso. No había abandonado ni uno solo de los demonios que se le cruzaban en el camino. No había flaqueado ni había usado trucos. Aunque ya sabía que la escritura de la espada del vacío estaba en el 18º nivel, si lograba alcanzarlo, podría ver el arte más grandioso que el fundador de la secta había dejado atrás, la escritura de la espada del vacío. Pero controló el impulso en su corazón. Paso a paso, una diablura tras otra, forjó la esencia de su espada.
Fue el primer discípulo de segunda generación de la secta de la espada Wukong en comprender la esencia de la espada, incluso antes que Suomo la había comprendido de forma natural en Suji. Esta esencia, adquirida por sí mismo, no provenía de ninguna escritura de la espada, sino de sus constantes luchas diarias, su propia comprensión, la cual formó su propia esencia de la espada. Su esencia de espada no era una comprensión de las escrituras de la espada, sino una comprensión de la espada. Por eso también a Xinyan le resultaba difícil y problemático enseñarle. Por eso, ya fuera el testarudo Xinyan o el firme Pei Yuanran, todos estaban a favor de enviarlo a la cueva de la espada. Tenían grandes expectativas sobre él. Wei Zheng, quien poseía su propia esencia de espada, no solo era la persona de la secta con más probabilidades de comprender la escritura de la espada del vacío, sino el único con esperanzas de alcanzar el nivel del fundador. Aunque Suomo ya había comprendido la esencia de espada, en el corazón de los ancianos, el talento de Wei Zheng con la espada era mucho mayor que él. Wei Zheng acarició suavemente la espada con una mirada firme. Su cultivo había ascendido vertiginosamente y, en poco tiempo, alcanzó el 8º nivel de Suji. Pero lo que desconocía era que, de los antiguos discípulos que habían entrado en la cueva de la espada, aquellos que habían logrado alcanzar el 8º nivel, ninguno estaba por debajo del nivel Ningmai. Y él, solo con su cultivo Suji, luchó y mató para llegar al 16º nivel. A partir del 13º nivel, cada paso que daba, necesitaba pagar un precio. Pero no tuvo miedo ni retrocedió. Su espada no tuvo marcha atrás, no dudó. Divagaciones del traductor, gracias por todos sus comentarios. Recibimos noticias de Wei Zheng y los ancianos de la secta no son tan malos, ¿verdad? Suomo es demasiado listo para su propio bien. Suomo no se molestó cuando le prohibieron hacer Dan durante un mes. Escapar de un peligro inminente o hacer Dan durante un mes no fue una decisión difícil. Sin embargo, al enterarse de que su maestro extendería su prohibición indefinidamente hasta que completara satisfactoriamente el entrenamiento de Xinyan Zibo, Suomo se quedó atónito. Encontrarse con los maestros Hindan visitantes fue una calamidad, y recibir la tortura de Xinyan Zibo fue otra calamidad. Si Suomo pudiera elegir, elegiría sin dudarlo la primera calamidad. Desconocía la fuerza de esos maestros Hindan, pero había experimentado directamente la de Xinyan Zibo. Ahora sabía lo que era ser demasiado inteligente para su propio bien. La maestra, quien siempre lo había presionado para que hiciera Dan, repentinamente cambió de postura y le ordenó estrictamente que fuera a Xinyan Zibo para un entrenamiento especial. Antes de irse, le advirtió severamente que si la deshonraba frente a Xinyan Zibo, a su regreso, sería un jajaja. El umf del maestro era casi tan aterrador como la mirada aterradora del segundo Zibo. El maestro nunca le había explicado qué significaba realmente su umf, pero la sonrisa que acompañaba cada umf hizo que Suomo se estremeciera y se le erizara el pelo. Convencido de que se encaminaba hacia las fauces de la muerte, Suomo fue a la cabaña de Xinyan Zibo. En el camino, advirtió a Pu Yao innumerables veces. Pu Yao, sin duda, era rencoroso. Segundo Zibo lo había atacado, y con su actitud mezquina, sin duda buscaba venganza. Pu Yao era arrogante y quería reclamar su honor, alegando que había sido derrotado por segundo Zibo debido a sus heridas previas. Suomo celebraba que Pu Yao aún no se hubiera recuperado de sus heridas, de lo contrario, sin duda estaría causando otro desastre. ¿No sabía que esta era una época diferente? Tras el incidente con la cuenta Jin, Suomo ya no le temía a Pu Yao. ¿Qué Yao del cielo? Era claramente una antigua reliquia que aún vivía hace 3000 años, completamente desconectada del presente. ¡Qué lástima! A veces, Suomo no podía evitar compadecerse de Pu Yao. Por lo que veía, Pu Yao seguía viviendo en las ilusiones del pasado y no quería enfrentarse a la cruel realidad. Cualquiera que hubiera estado encarcelado durante 3000 años probablemente se comportaría igual al salir. Suomo pensó que el incidente de las cuentas Jin había sido un duro golpe para Pu Yao. Este Reniao llevaba varios días desanimado. Después, Pu Yao le había ofrecido muchas otras cosas para ganar dinero, pero Suomo las había rechazado con compasión pero con firmeza. Sin importarle la compasión, para evitar problemas, Suomo advirtió severamente a Pu Yao. Inicialmente, Suomo había usado el segundo Zibo para amenazarlo, pero al ver que no surtía efecto,
cambió de inmediato a la amenaza del Jinzi. Esto fue efectivo al instante. Pu Yao era un gran consumidor de Jinzi. Suomo no entendía cómo Pu Yao podía consumir tanto Jinzi. Pero, claramente, Pu Yao tenía al menos una fuente adicional de consumo: ir a la cueva de la espada. Pu Yao ansiaba intensamente la energía Yin, y en esa área, solo la cueva de la espada la poseía. Suomo descubrió que tenía la sensación de estar criando una mascota. Al llegar al pico mirador del atardecer por segunda vez, las esencias de espada en el suelo que rodeaba la cabaña de hierba parecieron reconocerlo y desaparecieron por completo. Segundo Sibo, gritó. Pasa. Las gélidas palabras de Sibo salieron de detrás de la puerta de madera. Suomo creyó ver, tras la puerta de madera, a segundo Sibo sentado en posición de loto, con su cuerpo tan grande como una montaña, proyectando una sombra sobre él. Sintiéndose débil y frágil, apenas levantó la cabeza y solo pudo ver un par de ojos indiferentes y fríos que lo observaban. Suomo no pudo evitar estremecerse. Se obligó a sí mismo a dejar atrás sus delirios y a tranquilizarse. Empujó la puerta y se armó de valor para entrar. Siéntate. El segundo Sibo no abrió los ojos. Al igual que la última vez, estaba sentado en una estera de meditación. La luz del sol entraba por un agujero en el techo y le daba en el cuerpo. Suomo vio la alfombra de meditación frente al segundo Sibo y se sentó con cuidado, bajando la cabeza y escuchando atentamente. A partir de hoy, te enseñaré. El cuerpo de Xinyan Sibo era delgado y marchito, pero sentado allí con los ojos cerrados, parecía pesar 1000 felinos, oprimiendo tanto a Suomo que casi no podía respirar. No habló en voz alta, pero cuando llegó a los oídos de Suomo, fue como un trueno. Sí, respondió Suomo con voz débil. Incluso ahora, no entendía por qué el maestro y el líder de la secta pensaron de repente en enviarlo al segundo Sibo. Nuestra secta cultiva la espada y no le da importancia al cuerpo. Pero tu cuerpo natural es débil y deficiente. Así que debes empezar por el cuerpo físico. Xinyan Sibo aún no había abierto los ojos. Sus palabras suaves transmitían una fuerte presencia. Anunciaron el comienzo de la trágica vida de Suomo. Las laderas de la montaña Wukong no eran empinadas, pero debido al sinuoso camino de montaña, se necesitaban casi 6 horas para subir a pie. Los discípulos de la secta externa de la secta de la espada Wukong se dieron cuenta de repente de que Suomo Sixion caminaba por el sendero de la montaña jadeando con fuerza y con el sudor corriéndole por la espalda. Unos días después, una mochila apareció en la espalda de Suomo Sixion. Seguía subiendo y bajando. Al ver a Sixion subir con dificultad, algunos discípulos de la secta externa quisieron ayudarlo, pero Suomo Sixion los insultó. Todos los discípulos de la secta externa estaban desconcertados. ¿Era Sixion masoquista? Cada día, Suomo quería llorar. No tenía paciencia para tratar a los demás con educación. A lo lejos, en lo más alto de la montaña, Xinyan Sixion lo supervisaba. Suomo no se atrevía a descuidar su tarea ni un ápice. ¡Qué método tan estúpido! Tu basura de Sibo en realidad está usando un método tan tonto. Pu Yao se rió continuamente de sus desgracias. Suomo apretó los dientes y levantó las piernas. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor. Cada vez que su pie descalzo tocaba las escaleras de piedra, dejaba una huella húmeda. Ignoró a Pu Yao. No temía que el segundo Sibo se enterara, sino porque no tenía energía para hablar. Ahora que pensaba en esos cultivadores, se preguntaba, ¿por qué no había pensado en cultivar el cuerpo? Apenas podía avanzar a cada paso. Si se detenía a descansar, significaría que esta ronda estaba perdida y que se enfrentaría a un castigo multiplicado. Los ojos de segundo Sibo eran realmente aterradores, poder ver con tanta claridad desde tan lejos. Cada vez que pensaba en ello, gemía por dentro. Segundo Sibo, ¿de verdad tienes tiempo libre para cuidar a un personaje como yo todos los días? No es inútil. No necesitas meditar, cultivar la espada, forjar algo. ¿Quieres que te enseñe una técnica de cultivo corporal?, preguntó Pu Yao con una risita. Hablando de cultivo corporal, los Mo son los verdaderos maestros. Quienes cultivan el cuerpo en Tusiu se lo aprendieron completamente de los Mo, pero no lo copiaron bien. Jaja, como verdaderos aliados de los Mo, tengo una profunda herencia de cultivo corporal.
Incluye la enseñanza y el aprendizaje, y será beneficioso para toda la vida, sin ningún efecto secundario. Suomo era demasiado perezoso para responderle. Mostró los dientes y usó toda su energía para ascender paso a paso. Puyao se rió aún más alegremente. En la cima del pico oriental, Xiao Guo observó a Suomo Sixion subir con dificultad el sinuoso sendero de la montaña. Se sintió profundamente conmovida. Apretó los puños rosados, con la determinación escrita en su rostro de manzana. Sixion es tan fuerte y a la vez tan trabajador, Xiao Guo necesita trabajar más duro. Se dio la vuelta y se fue, decidiendo multiplicar su tiempo de práctica hoy. Si Suomo supiera de los pensamientos de Xiao Guo, definitivamente gemiría a los cielos: G está siendo forzada. En realidad, su mente estaba completamente en blanco. Al agotar la energía, la velocidad de reacción y los pensamientos se volvían más lentos. La segunda mitad del ascenso fue completamente instintiva. Suomo ni siquiera podía entender lo que decía Puyao. Cuando finalmente llegó a la cima de la montaña, sin decir palabra, el segundo cibo lo recogió y voló al patio de jengibre fragante. En el patio, se había colocado una gran tina de madera sobre una gran olla de metal. La tina estaba llena de un líquido negro, y el olor a hierba se percibía a lo lejos. Swin estaba de pie junto a la tina. Al ver a segundo cibo sosteniendo a Suomo, encendió el fuego apresuradamente. Sin decir palabra, Xinyan Cibo arrojó descuidadamente a Suomo a la bañera de madera antes de alejarse flotando. Chapoteo. Como una bola de lodo, Suomo aterrizó con precisión en la tina de madera. El baño medicinal caliente le encogió las pupilas y respiró hondo. A un lado, el rostro de Swin se sonrojó levemente y luego le dijo con compasión a Suomo: Sixion, el baño medicinal de hoy cuesta una pieza de Jinsi de tercer grado. El maestro dijo que se anotará en las cuentas y que deberás pagarlo a tiempo. La expresión de Suomo era feroz y retorcida mientras asentía: realmente hacía demasiado calor. Tenía que pagar el baño medicinal cada día. Eran realmente tacaños. ¿Acaso esto no lo obligaba a contraer deudas? Pero después de los últimos días, Suomo sabía que era inútil rebelarse y solo podía apretar los dientes y aceptarlo. Además, el efecto de estos baños medicinales era extremadamente evidente. Si no los recibía, Suomo sin duda no podría completar el entrenamiento que el segundo cibo le había asignado. Entonces tendría que enfrentar un castigo aún más aterrador. A veces, Suomo tenía la sensación de que el segundo cibo y el maestro estaban conspirando. Swin fue aún más comprensiva y le recordó a Suomo: Sixion, necesito aumentar el fuego. Poco después, lamentos como de cerdos al ser sacrificados resonaron por el patio del jengibre fragante. Las discípulas que trabajaban al frente del patio se giraron con compasión e intercambiaron miradas antes de suspirar: ¡qué lástima! Luego, encogieron la cabeza para continuar con su trabajo. Tras el baño medicinal, Suomo parecía regresar sonámbulo al patio del pequeño viento del oeste. La pesadilla del día por fin terminó. Quería caer en el sueño. Los huesos de su cuerpo parecían querer derrumbarse, pero aún así se obligó a meditar en la habitación de roca. El cultivo espiritual de respiración embrionaria no tuvo ningún efecto especial en la recuperación de su cuerpo, pero para nutrir su mente, fue muy efectivo. Suomo sospechaba: si no tuviera cultivo espiritual de respiración embrionaria, tal vez no moriría de agotamiento, pero primero se volvería loco por agotamiento. Entró en meditación rapidísimo. El tiempo también voló. Cuando abrió los ojos, aún le dolía el cuerpo, pero la sensación de tener la mente en blanco había desaparecido. Sintió que podía controlar su cuerpo de nuevo. El baño medicinal había sido preparado por el maestro. Supuestamente, cuanto más agotado estaba, más eficazmente la medicina nutriría sus músculos. Con cierta reticencia e impotencia, se puso de pie. Lo que necesitaba era llegar al pico del mirador del atardecer antes del amanecer. Si llegaba tarde, sería muy malo. A esa hora, el cielo no había aclarado y era un retazo negro. Los senderos de la montaña aún estaban fríos. El cielo nocturno sobre su cabeza, Suomo voló hacia el pico mirador del atardecer, las estrellas sobre él brillaban traviesamente. Corriendo a toda velocidad, Suomo solo tenía un pensamiento: esta pesadilla, por favor, termina pronto.
Quería volver a su vida anterior de cultivo y elaboración de dance. Incluso practicar con la espada en el río era mucho mejor. Ahora mismo, contaba los días con la mano. Y lo que más lo desesperaba era lo que el maestro había dicho antes de irse, solo cuando el segundo Sibo estuvo satisfecho. Segundo Sibo satisfecho. Tenía innumerables razones para creer, a los ojos del aterrador segundo Sibo, que esto era solo el comienzo. Justo cuando su amo estaba viviendo una vida trágica, un incidente impactante ocurrió en Don Fu y Don Fu se estremeció. El ambiente en el salón Don Fu era tenso y pesado, todos tenían el rostro sombrío. Algunas personas tenían heridas visibles. Frente a ellos yacía en silencio el cadáver de Yuan Li. Era de un extraño color gris verdoso. Los ojos de Jun Xiaxianzi reflejaban una profunda tristeza. Ella, que solía ser tranquila, no pudo evitar sentir inquietud. Para buscar las huellas del Yaomo que podía forzar las estrellas del día, se habían turnado para buscar en Don Fu. Sin embargo, nadie podría haber imaginado que hoy se encontrarían con una emboscada. Esta sin duda había sido una emboscada muy bien planeada. El objetivo del enemigo era Yuan Li. Eran muchos, todos enmascarados y con un cultivo asombroso. Su cooperación era extremadamente estrecha. Yuan Li casi murió al instante. En ese momento, Jun Xiaxianzi había sido muy cercana a Yuan Li. Si hubiera dudado en lanzar la perla de trueno Jin que acababa de forjar, también habría sido afectada por el ataque del otro. Solo confiando en la perla de trueno Jin, apenas logró evitar una prueba. ¿Quiénes eran esas personas? El rostro de Tian Sonzi se oscureció. Como verdadero gobernante de Dongfu, que alguien atacara públicamente a sus aliados en sus tierras era sin duda una provocación. Jun Xiaxianzi se tranquilizó y dijo, con el miedo presente, no lo sé. No usaron espadas voladoras. Solo usaron humo de los 5 elementos. Combinado con sus formaciones, era extremadamente poderoso. ¿Humo de los 5 elementos? El viejo levantó la cabeza, ligeramente sorprendido. No había ido hoy. Dijo con gravedad, la mayoría de quienes usan humo de los 5 elementos son cioerrantes, y no es fácil conseguirlo. Eso podría no ser cierto. En ese momento, Wen Tiesanren dijo con pesadez, quizás estén intentando engañarnos. Puede que no sea fácil conseguir humo de los 5 elementos, pero a veces se puede comprar en el mercado. Si alguien lo intentara de verdad, no sería imposible. Su objetivo era el señor Yuan. Así que tenemos que determinar sus motivos. ¿Por qué atacarían al señor Yuan? Todos los que estaban sentados aquí eran veteranos y compartían la misma opinión. Tian Sonzi se dio cuenta al instante y añadió, ¿no quieren que sigamos investigando las estrellas diurnas? Sí. Hay que reflexionar sobre este punto. El viejo comenzó, si estuvieran aquí para obtener beneficios, agitar las aguas y luego robarlos, entonces esperarían que encontráramos a ese Yaomo. ¿Quién no querría que encontráramos a ese Yaomo? ¿Ese Yaomo? Jun Xiaxianzi de repente se puso alerta, o los asociados del Yaomo. Los demás se miraron fijamente, sus rostros se ensombrecieron al instante. Quienes los habían atacado claramente pertenecían al mismo grupo y, obviamente, no podían ser ese Yaomo herido. Era muy probable que fueran aliados del Yaomo. Antes, habían asumido que solo se trataba de un Yaomo herido, así que nadie le había dado importancia. Con el poder de tantos maestros Hindan, ¿no habría sido fácil exterminar a un Yaomo herido? Nadie podría haber predicho que la situación cambiaría tan rápidamente. Era prácticamente imposible ocultar el asunto de las estrellas diurnas. Un gran número de Xius esperaban cazar y matar a los Yaomo y se habían reunido furiosamente en Luna del Cielo Jie. Un Yaomo de alto grado herido significaba innumerables Hinsi e innumerables talismanes. De hecho, hay Xiuse que se han aliado con los Yaomo. Wen Tiesanren estaba furioso. El viejo levantó la cabeza y dijo, ¿por qué no podría ser un grupo de Yaomo? Una vez que salieron las palabras, el enorme salón Don Fu quedó en silencio. Jun Xiaxianzi regresó cansada a su residencia. Xiao Wan, al ver la expresión de su señora, dijo con preocupación y terror, señorita, ¿por qué no nos vamos? La situación aquí es muy aterradora. Jun Xia hizo una mueca.
¿Cómo podemos irnos ahora? Si no solucionamos este asunto, defraudaremos al difunto señor Yuan. Xiao Wan se mordió los labios y dijo con firmeza, entonces iré a buscar cuentas Jin para la señorita. Si la señorita tiene algunas cuentas de trueno Jin más, no hay por qué temerles. ¡Qué tonta! Junxia le dio una palmadita en la cabeza a Xiao Jun y le dijo con cariño, si la primera vez que conseguiste una ganga, ¿cómo puedes creer que siempre la conseguirás? De cualquier manera, no puedo ayudar a la señorita. Los ojos de Xiao Wan se humedecieron. Aunque formalmente fueran amo y sirvienta, en realidad eran como hermanas. Tu señorita no es tan débil, al menos soy un Hindan. Junxia consoló apresuradamente a Xiao Wan, pero ella se sentía insegura por dentro. Las palabras del viejo le daban vueltas en el corazón. Sabía que la situación en la metrópolis Cielo Sangriento Jie estaba empeorando, pero no sabía qué tan grave era en realidad. Si el Yaomo realmente se había infiltrado en la luna celestial Jie, ¿qué tan grave era la situación en la metrópolis Cielo Sangriento Jie? En algún momento desconocido, una llovizna comenzó a caer fuera de la habitación. Al mirar las montañas lejanas envueltas en la lluvia, la neblina en el corazón de Junxia Xianxi era igual de densa. Suomo tenía razón. Su trágica vida apenas comenzaba. El recordatorio bienintencionado del viejo sumado al astuto desmayo de Suomo, alarmó a Pei Yuanran y a los demás. Solo los genios vivos podían convertirse en verdaderos maestros. Para Pei Yuan, si Feng Romb y los demás, a Suomo no le faltaba talento. Es más, creían que aún conservaba talentos ocultos por descubrir. Sin embargo, su frágil cuerpo limitaba su desarrollo. Morir prematuramente era algo que probablemente le acontecería. En comparación, Wei Zhen era casi demasiado fuerte en esta área y no necesitaba su preocupación en absoluto. Pei Yuanran y los demás, tras recibir consejo, descubrieron que sus ideas iniciales eran erróneas. Para alguien tan talentoso como Suomo, no era importante cultivar la espada, sino conservar su vida. En lugar de convertirlo en un cultivador de espadas promedio, era mucho mejor convertirlo en una tortuga extremadamente sana. Los niveles superiores de la secta de la espada Wukong se sumieron en una reflexión simultánea. En consecuencia, Xinjiang personalmente dio un paso al frente. A partir de esto, fue posible ver cuán importante pensaba la secta de la espada Wukong que era Suomo. Tras el cultivo de pesadilla, el cuerpo de Suomo había mejorado. Aunque aún parecía delgado, tenía más músculos en los huesos. Gracias a la doble influencia del intenso entrenamiento y el líquido medicinal, se había adaptado gradualmente al cultivo. Fue una lástima que Suomo no entendiera lo que su maestro y los demás Sibo pensaban, que Xinjiang Sibo le enseñara personalmente lo impactó y le dolió a la vez. De todos los ancianos, Xinjiang era el más estricto y al que Suomo más temía. ¿Qué tan bueno sería si hubiera sido Yan Le Sibo? Suomo no podía evitar fantasear a veces. En la cabaña de hierba, Xinjiang le lanzó un pergamino de jade a Suomo y lo condujo a un valle en la parte trasera de la montaña. Suomo ya había estado allí antes. Evidentemente, acababa de ser aplanado y había una llamativa formación de sello en el fondo. Sin decir una palabra, arrojó a Suomo hacia la formación de sello. Sibo, ¿qué es esto?, preguntó Suomo, ligeramente asustado. Xinjiang Sibo no le prestó atención y se alejó flotando. Suomo observó alarmado los alrededores. Sin embargo, como no pasaba nada, su corazón se tranquilizó poco a poco. ¿Era esta una formación de sello que fortalecía el cuerpo? Algo tan bueno, ¿por qué no la eliminaron antes? Durante un rato, no pasó nada. Sin embargo, Suomo no se atrevió a escapar de la formación de sello por voluntad propia. Sibo lo había lanzado dentro. Si salía corriendo, el resultado sería desastroso. Así que empezó a mirar el pergamino de jade que Sibo le había dado. Había una escritura de cultivación corporal en el pergamino de jade. Se llamaba Sutra Profundo del Vajra. Suomo se quedó un poco sorprendido. Por el nombre, no parecía una escritura de la secta, sino más bien de los cultivadores de Dhyana. ¿De dónde la había sacado Sibo? Durante sus 2 años en la secta exterior, sufrió dificultades intentando reunir pergaminos de jade. Suomo sentía una especial predilección por las escuelas de jade que registraban cosas nuevas.
Esta vez no necesitó gastar puntos de contribución para conseguir este pergamino. Suomo finalmente sintió que no había sufrido en vano. Curioso, continuó leyendo. Como era de esperar, se trataba de una escritura Diana Xiu. Las escrituras de Diana Xiu eran en su mayoría sencillas y sus exigencias de talento personal eran mínimas. Sin embargo, sus exigencias de determinación y personalidad eran mucho mayores. Esta escritura era igual. No tenía muchas partes complejas, pero lo que requería era constancia. Si ésta se cultivaba constantemente, el cuerpo sería como el metal dorado, y si uno pudiera comprender, el nivel final sería la formación del cuerpo indestructible de Vajrapani. Por supuesto, Suomo resopló. Hoy en día, sin importar qué pergamino de jade usaran, siempre hablaban de su fuerza. Era lo mismo que Puyao se autodenominaba un Yao del cielo. Sin embargo, lo que Suomo encontró interesante fue que el Sutra Profundo del Vajra mencionaba que el cuerpo no se heriría fácilmente. Sin importar las circunstancias, lo más importante era mantenerse con vida. Si se dominaba un poco, Yaomo no podría acercarse a él, y ningún mal podría infiltrarse. Suomo descubrió de repente que lo que estaba aprendiendo era cada vez más variado. Este tipo de artículo de segunda mano, no le da vergüenza sacarlo, dijo Puyao con una cara llena de desdén. ¿De segunda mano? Suomo levantó el pergamino de jade que tenía en la mano. ¿Lo tienes? Solo conservo lo mejor, dijo Puyao con orgullo. ¿Te gusta la cuenta Jin? Suomo sonrió. Puyao era como un globo desinflado. El incidente de las cuentas Jin se había convertido en el arma más efectiva de Suomo. Puyao no tenía motivos para discutir. Pero al ver la formación de sellos que los rodeaba, empezó a reírse disimuladamente. El corazón de Suomo empezó a sentirse inseguro y no pudo resistirse a preguntar, ¿de qué te ríes? El ojo rojo carmesí de Puyao emitió una extraña risa ante las desgracias de Suomo. Suomo conocía muy bien esa expresión. La había visto demasiadas veces últimamente. Suomo no pudo evitar presentir que algo andaba mal. Pásalo bien. Puyao estaba lleno de satisfacción mientras regresaba a la conciencia de Suomo. Suomo se sintió aún más inseguro. Al ver los sellos que lo rodeaban, su corazón tembló. ¿Acaso esta formación de sellos no era una formación de sellos para fortalecer el cuerpo? En ese momento, una tenue niebla se formó repentinamente a su alrededor. Suomo la vio con claridad. La niebla había sido creada por la formación del sello. Al instante se puso nervioso. ¿Estaba a punto de comenzar? La niebla se extendió rápidamente. No podía ver lo que tenía delante y se volvió aún más cauteloso. «Es vos». De repente, una energía de espada surgió de la niebla y se disparó hacia él. Suomo, ya en la defensa, cortó con su mano, una energía de espada saliendo y golpeando con precisión la energía de espada que volaba hacia él. «Es vos». Una luz brilló y las dos energías de la espada se destruyeron mutuamente. Antes de que Suomo pudiera reaccionar, Siseo, otras dos energías de espada salieron de la niebla. Suomo no se atrevió a bajar sus defensas y lanzó dos energías de espada. Cislito, silbido, silbido. 4 energías de espada vinieron hacia él desde diferentes direcciones. Esquivó hacia la izquierda y se movió hacia la derecha, una figura extremadamente lamentable. Las energías de la espada aumentaron en número a una velocidad asombrosa, tan rápido que Suomo no pudo reaccionar. Cuando la energía de la espada entró en su cuerpo, el dolor punzante hizo que Suomo aullara. Suomo finalmente entendió que era esta maldita formación de sello.